Pueden sentarse, hermanos. Si nosotros eso es lo que realmente deseamos en la vida, hermanos, el poder de Dios está a nuestra disposición. O sea, no va a ser culpa de Dios que no seamos semejantes a Jesús. ¿Va a ser responsabilidad de quién? Nuestra. Porque si nosotros deseamos, hermanos, el Señor nos va a ayudar. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Pablo le dijo a los hermanos en Filipenses, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Hermanos, ese es el propósito de Dios, hacernos como su Hijo. Y por eso nosotros podemos confiar en el poder de Dios para que podamos llegar a ser semejantes a la imagen de Jesús. Bien, hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Hoy vamos a seguir en ese capítulo 15, vamos a concluir el capítulo 15 el día de hoy. Han habido, ya con este sería la cuarta meditación del capítulo 15, y como yo les decía, es un libro para estudiarlo profundamente en un tiempo aproximado de unas 80 horas. Ya, no necesariamente tiene que ser un capítulo diario, sino unas 80 horas de seguido. Porque cuando hacemos intervalos hay que volver a retomar. Pero bueno, Dios nos permite que podamos hacerlo domingo a domingo y tratamos de sacar el mejor provecho. Si usted recuerda, hermanos, en Hechos capítulo 15, teníamos nosotros esa dificultad que hubo en la iglesia. Hoy vamos a hablar de otra dificultad dentro de la iglesia. Pero había una dificultad en cuanto a que los judaizantes, es decir, miembros de la iglesia del Señor, que venían de trasfondo judío, al ver que se estaban convirtiendo gentiles, dicen, no, pero no puede ser tan fácil que un gentil simplemente llega, dice creer en Jesús, se arrepiente, confiesa su nombre, es bautizado y es salvo. No, porque es que Moisés nos dijo que la circuncisión era un estatuto perpetuo. Entonces, con esa palabra en mente, yo les decía, no tienen que circuncidarse. Y eso generó que hubiese una discusión en la iglesia de Antioquía de Siria y que la iglesia decidiera enviarlos a Pablo, a Bernabé y posiblemente también a Tito para que fuesen hasta Jerusalén. Y en Jerusalén, entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, con los apóstoles, el resto de los apóstoles ahí presentes, se logró decidir qué hacer. Y eso lo vimos en las siguientes clases, a las prohibiciones que habían temporales para los gentiles. Y digo temporales en algunas de ellas, como el comer lo sacrificado a los ídolos, la sangre, el ahogado, la idolatría y las fornicaciones. Y eso espero que haya quedado claro. Si usted de pronto quisiera profundizar más, ahí están las meditaciones guardadas en el Facebook, puede consultarlas con las fechas y ahí están. Dice que los apóstoles, el Espíritu Santo, inspira a los hermanos para que escriban una carta. Esta carta la comienzan a enviar por las iglesias y la iglesia entonces, según los versículos 32 en adelante, bueno, desde el 30 en adelante dice, Hechos 15, 30 en adelante dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, Antioquía de Siria, no de Pisidia. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. ¿Qué fue lo que produjo en la iglesia que se diera esta carta? ¿Qué sintieron los hermanos cuando leyeron la carta? Consolación, había paz, había gozo, porque una dificultad había sido resuelta, porque un inconveniente que estaba afectando la paz de las congregaciones, la paz de los hermanos, había sido solucionado, y ahora entonces la iglesia tuvo una época de paz. Pero como siempre lo he dicho, hermanos, el diablo no se cansa, el diablo no se rinde, y el diablo siempre va a estar allí atacándonos de una o de otra manera. Y hoy vamos a abordar otro conflicto que hubo
dentro de la iglesia del Señor. Vamos a orar y después vamos a estar leyendo los versículos 36 al 41, donde nos vamos a encontrar con la situación entre Pablo y Bernabé y que va a ser el tema de la meditación del día de hoy. Oremos. Bendito y eterno Padre, te agradecemos, Señor, por concedernos este momento en el cual podemos estar en tu presencia para alabar y glorificar tu nombre y ahora, Señor, escuchar tu palabra. Rogamos nos hable, rogamos nos enseñe, rogamos nos instruya, rogamos, Señor, abra nuestros entendimientos y nos concedas el poder estar, Señor, con reverencia, con atención, con todos nuestros sentidos puestos en escuchar tu voz, porque ella es, Señor, la que resucita a los muertos, no solo físicos, sino también espirituales. Porque esas palabras que hoy vamos a escuchar son las que un día nos juzgarán en ese día final. Porque esa palabra es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies. Porque esa palabra es el alimento para nuestra alma. Por eso, Señor, deseamos que nos hables, que nos enseñes, que nos instruyas, y que todo cuanto hablemos, Señor, desde este lugar, desde este púlpito, y desde donde quiera que se predica la sana doctrina de Jesús, que seamos solamente instrumentos tuyos, Señor, por medio de los cuales tú sigues manifestando tu gloria al edificar a tu iglesia, y que nosotros seamos grandemente bendecidos al escuchar tu voz, leyendo tu palabra. Por medio de Jesús, en su nombre y para gloria y honra tuya te hemos orado y te damos gracias. Amén. Amén. Si usted ve, dice que segundo viaje misionero en esos titulitos, ¿cierto? Ahí aparece el título. Pero eso esconde, ese título esconde una situación que ocurre antes del segundo viaje. Por eso recuerde, los títulos no son inspirados. Hay hermanos que cuando van a leer, hermano, lea tal, comienzan leyendo el título. No, el título no es inspirado. ¿Ya? La inspiración es lo que está escrito. El título fue puesto por aquellos que decidieron hacer una breve introducción del párrafo que sigue. Pero por eso digo, miren que ese título comienza diciendo segundo viaje misionero, pero esconde una situación. Y es posible que si nosotros lo leemos así, ya con el prejuicio del título, no veamos el trasfondo de lo que ocurrió antes de ese segundo viaje misionero. Dice en el versículo 36 en adelante: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Esto es, desde Antioquía de Siria, Panfilia, Seleucia, la isla de Creta y las iglesias de Galacia. Esas son esas regiones donde ellos estuvieron, ¿ya? Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahorita vamos a ver todo lo que ocurrió allí. Pero aquí nos encontramos, hermanos, con ese inicio del segundo viaje que duró aproximadamente, por los datos cronológicos, 3 años. Segundo viaje misionero dura más o menos 3 años. Que los viajes misioneros de ellos no eran de 3 días, 4 días, una semana, un mes, eran viajes de años los que hacían. Más o menos entre el 51 al 54, que ellos realizan, el apóstol Pablo realiza este viaje misionero. Ahora, Pablo es el que dice, volvamos a visitar a los hermanos para confirmarlos. Ya habían dejado congregaciones establecidas, y según Hechos capítulo 14, ya los habían dejado con ancianos. Y vimos nosotros por qué la rapidez, por qué tan rápido Dios permitió que se establecieran ancianos. Y es que la mayoría de las iglesias estuvieron formadas inicialmente por judíos, donde ya habían sacerdotes judíos que reunían todas las condiciones para ser un anciano. Entonces rápidamente se establecieron ancianos.
Pero Pablo dice, pero están los ancianos, está la iglesia, pero volvamos para confirmarlos. Ahora, ¿cómo podían confirmarlos? ¿A qué se refiere Pablo con querer confirmarlos? ¿Cómo poder desarrollar esta labor? Bueno, una de las maneras era visitándoles. Pero no era solamente visitándoles. Yo sé que en ocasiones hay personas, no sé si a usted le pasa, que llegan y usted siente un fresco cuando ve a las personas. El solo verlas. Su mamá, su papá, ¿sí o no? Hijos, la abuelita. A los nietos les gusta visitar a la abuelita porque les da dulces, les da cosas que los papás ya no les dan. Y vamos donde la abuela. ¿Sí o no? Pero ver a una persona como que le causa a uno un fresquito. Como también ver a otras personas uno dice, ay, ya llegó. Pero bueno, este no era el caso. Entonces Pablo llega a ese lugar y llega a visitarles para confirmarles, pero no era lo único que Pablo hacía. Nosotros podemos ver en las Escrituras de que Pablo los confirmaba por medio de la palabra de Dios. Porque fue lo mismo que Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso: ahora os encomiendo a Dios y a su palabra, la que tiene poder para sobreedificaros. Hermano, ¿cómo confirmaba Pablo las iglesias? No era simplemente ir de visita. Por eso cuando usted vaya de visita a algún lugar, tenga un propósito. No, hermano, mi propósito es vacaciones. Aparte de eso, tenga otro propósito. Vaya, confirme a alguien. Visite a un hermano, comparta la palabra de Dios. Hay que definirnos, hay que tener propósitos. Y Pablo tenía ese propósito. Ahora, luego nos encontramos nosotros con que ese buen propósito de Pablo, que yo sé que también estaba en el corazón de Bernabé, da para que se ocasione una situación un poco penosa. Y es que se forma un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Hubo un desacuerdo, no por lo que pensaban hacer, sino por cómo lo iban a hacer y con quiénes lo iban a hacer. Escuche, el desacuerdo no estaba en qué hacer, en eso estaban juntos. El desacuerdo estaba en cómo hacerlo y quiénes iban a hacerlo. Y dice que hubo tal desacuerdo. Esa palabra tal no está diciendo un desacuerdo. Esa palabra tal está maximizando la situación. Es decir, en otras palabras más castizas para nosotros, hubo un gran desacuerdo. Hubo un enorme desacuerdo, como dice la versión griega, un mega desacuerdo. Hubo una tremenda diferencia de opiniones entre Pablo y Bernabé. Ahora, ¿cuál era el desacuerdo? Bueno, que uno quería llevar a alguien y otro quería llevar a otro. O más bien, otro no quería que llevaran a ese que habían propuesto. Y uno pudiera decir, bueno, pero ¿cómo es que va a haber un desacuerdo entre Pablo y Bernabé? ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si nosotros hubiésemos estado presentes en ese momento donde están contentos y Pablo le dice a Bernabé, volvamos a visitar? Amén, Pablo, vamos, ya empiezo a empacar. Y vamos a llevar a Marcos. No, no lo vamos a llevar. No, Pablo, no lo vamos a llevar. Y se forma ese tremendo desacuerdo. ¿Cuál hubiese sido nuestra impresión al ver a Pablo y a Bernabé en ese desacuerdo? ¡Qué carnales! Vea, y los del servicio, ¡ja! Los hermanos que sirven, mírelos, vea, mírelos cómo discuten. ¿Cuál hubiese sido nuestra impresión? ¿Qué hubiésemos pensado nosotros? ¿Cuántos juicios hubiésemos lanzado? Posiblemente no se los diríamos. Posiblemente si Pablo nos hubiera preguntado, ¿tengo razón o no? Sí, Pablo tiene razón. Pero por dentro, dice Pablo tan carnal. Ay, ese Bernabé tan insujeto, viendo que el apóstol es Pablo y no se sujeta al apóstol. Antes de juzgarlos, hermanos, antes de criticarlos, antes de nosotros señalarlos, primero miremos quiénes eran. ¿Quién era Pablo y quién era Bernabé? Para que en un momento de su vida, porque usted no vuelve a escuchar esto, en un momento de su vida llegaran a tener este tremendo, este mega o este enorme desacuerdo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Bueno, Pablo
era un hombre con un corazón de padre. Alguien pudiera creer que por el hecho de que Pablo en ese momento no quiso que llevaran a Juan Marcos, Pablo era un hombre rudo, duro, sin corazón, sin misericordia, sin compasión, pero no es así. Noten lo que dice el apóstol Pablo en los Gálatas capítulo 4, no pierda Hechos 15 porque ahí vamos a estar una y otra vez. Gálatas capítulo 4, versículo 19 y 20, para que nosotros podamos ver el corazón de Pablo y no de pronto cuestionemos a Pablo y a Bernabé por esa sola situación que ocurrió ese día. Dice la palabra de Dios, note las palabras, hijitos míos. Esa palabra hijitos no es la misma palabra que uno dice hijo, no. Esa palabra hijitos tampoco es un término diminutivo para menospreciar a la persona. Esa palabra es un término de cariño, de afecto, de amor. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Quién es que tiene dolores de parto? ¿Un hombre o una mujer? O sea, Pablo se está presentando allí como una madre. Escuche, como una madre se está presentando Pablo ahí. Como una mujer que ha sentido los dolores de un parto. Bueno, sabemos que Pablo nunca lo sintió. Pero él quiere que los hermanos lo vean a él como una madre que está sintiendo un dolor de parto por ver salir a su hijo. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Ya pudo ver el corazón de Pablo? ¿Sigue pensando que Pablo era un hombre rudo, sin corazón, sin compasión, sin misericordia, sin paciencia? No, hermanos. Era un hombre lleno de amor, era un padre que aunque no vemos hijos físicos, sí tuvo hijos espirituales. Y se lo dice también a los hermanos en Corinto, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 15 al 17. Mire cómo le dice a los hermanos en 1 de Corintios capítulo 4, verso 15 al 17, dice la palabra de Dios. Porque aunque tengáis 10,000 ayos son los que cuidaban a los hijos de las personas que tenían dinero, lo que hoy conocemos como nanas o niñeras. Bueno, en esa época eran mujeres u hombres que eran los encargados de cuidar a estos niños y comenzar un proceso de formación hasta que los entregaban en las sinagogas. Entonces dice, aunque ustedes tengan 10,000 tutores, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, miren la palabra que usa, les ruego que me imitéis. Por esto mismo les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual lo recordará mi proceder en Cristo de la manera que he enseñado en todas partes y en todas las iglesias. Noten, hermanos, ¿cómo era Pablo? Era un hombre tosco, rudo. Es que por eso es que hay choques entre ellos, porque mire ese temperamento de Pablo, mire esa forma de ser de Pablo. No, hermanos, Pablo era un hombre de un corazón de padre. Pablo era un hombre manso, pero que hubo momentos en los que tuvo que sentar una posición, y no por eso dejó de ser un hombre de Dios, ni dejó de tener un corazón lleno de amor. Ahora, ¿quién es Bernabé? Porque uno puede decir, entonces la culpa era de Bernabé. Porque si no es Pablo, si Pablo es un amor, si Pablo es como una madre que quiere a sus hijos, si Pablo es un padre amoroso, misericordioso, la culpa entonces fue de Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bueno, la Biblia nos describe quién era Bernabé en Hechos capítulo 11, verso 22 al verso 24. Hechos capítulo 11, verso 22 al verso 24, dice la palabra de Dios. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía, allá Antioquía de Siria donde está la situación. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor,
verso 24, noten la descripción. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Cómo era Bernabé? ¿Era un varón qué? Bueno. Aparte de ser bueno, que es kalos, era lleno del Espíritu Santo y un hombre lleno de fe. Entonces, ¿de quién fue la culpa del desacuerdo? ¿Fue el temperamento de alguno de los dos? Era que, como decimos nosotros, hermano, es que nosotros somos como el agua y el aceite. Hay relaciones de pareja que ya se ven así. Hermano, nosotros somos como el agua y el aceite. Y nos creemos tanto eso que llegamos a la iglesia y por el hecho de tener una diferencia con un hermano decimos, es que como yo tengo diferencias en casa, las voy a tener en la iglesia y somos como el agua y el aceite con algunos hermanos. Hermanos, aquí estamos viendo dos hombres llenos del Espíritu Santo, dos hombres buenos, dos hombres llenos de fe, dos hombres llenos de amor, dos hombres llenos de misericordia, pero que tuvieron una diferencia, que tuvieron un desacuerdo. Ahora, ¿cuál fue la causa del desacuerdo? Si usted se devuelve a Hechos capítulo 15, versículo 37, dice, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, pero a Pablo no le parecía bien. ¿Por qué no le parecía bien? Porque él se había apartado de ellos en el primer viaje misionero en Panfilia. Es decir, cuando iban a entrar en la región de Cilicia. ¿Sí recuerdan? Eso ya lo vimos, ¿no? Iban a entrar a la región de Cilicia y entonces Marcos, teniendo el antecedente de atrás, de todo lo que les pasó en las ciudades atrás, llega a ese lugar y según historiadores, entrar en la región de Cilicia era, y no estoy haciendo con esto algo para denigrar la situación de nuestro país, pero era como si usted en estos momentos quisiera entrar a los llanos. ¿Usted sabe qué le está pasando a las personas para entrar a los llanos? Hay el riesgo de ser secuestrado, asesinado, extorsionado, retenido, expulsado, maltratado y tiene que entrar carnetizado. Y no por el gobierno, sino por personas que se atribuyeron una ley que nadie les ha otorgado. Era más o menos así que Juan Marcos llega y dice, si esto es lo que nos pasó atrás y esto es lo que me espera, no, yo me devuelvo. Y se devolvió. Y se regresó. Eso nosotros lo podemos encontrar en Hechos capítulo 13, versículo 13. ¿Ya? En Hechos 13:13 dice que Juan Marcos no siguió con ellos, sino que se regresó cuando ellos llegaron a Panfilia. Ahora, ¿por qué entonces Pablo no quería llevar a Marcos? Por esa razón. Porque en la mente de Pablo es, no, si él ya nos abandonó, lo va a volver a hacer. Si él ya renunció al trabajo, lo va a volver a hacer. Pero a pesar de que Pablo le dice, no lo vamos a llevar, dice la Escritura que Bernabé insiste. Ahora, ¿por qué tanta insistencia en querer llevar a Juan Marcos? Bueno, la razón nosotros la podemos ver en Colosenses capítulo 4, versículo 10. Una posible razón, la pongo ahí entre comillas, porque ahorita vamos a ver otras posibles, porque ahí no dice cuáles. Vamos a tratar de especular bíblicamente con lo que tenemos en las Escrituras para tratar de comprender por qué la insistencia de Bernabé de que llevasen a Juan Marcos, el que los había abandonado. Colosenses 4:10. Aristarco, Pablo le está escribiendo a los hermanos en Colosas y se está despidiendo. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, los saluda. Y Marcos, ¿quién era Marcos? El sobrino de Bernabé. ¿Por qué tanta insistencia de Bernabé de querer llevar a Juan Marcos? Posiblemente porque era familia. Aquí nos encontramos nosotros, hermanos, con una problemática que a veces ocurre en muchos ámbitos y que también ocurre en la iglesia. ¿Sabe cuál? El conflicto de intereses.
Cuando es un familiar nuestro, nuestra postura, nuestro juicio se nubla. Ya no pensamos igual. Ustedes recuerdan que David, cuando Natán le presenta la situación de este hombre que había hecho tal cosa, y le dice, mira, había un hombre que tenía muchas ovejas, mucho ganado, y un hombre que tenía una sola corderita, y vino el que tenía muchos, y cogió la corderita del que tenía una sola para prepararle para un amigo que venía de camino, y lo dejó sin nada. Inmediatamente David, ¿qué dijo? El tal hombre debe morir y pagar 4 veces la corderita. Un juicio justo, porque era justo. Eso era un juicio justo. ¿Por qué no hizo lo mismo con sus hijos? ¿Por qué no hizo lo mismo con sus hijos? Amnón violó a su media hermana. Absalón mató a su medio hermano. ¿Dónde vemos a David reaccionando contra esto? No lo vemos. Conflicto de intereses. A veces, hermanos, nosotros vemos en las Escrituras qué se debe hacer con algún caso. Hermano, hay que hacerlo, pero cuando es mi hijo, cuando es mi hermano, cuando es mi esposo, cuando es mi esposa, cambiamos. No, pero ¿será que eso es lo que dice Dios? No, pero pensemos, porque es que yo creo que eso es como muy exagerado. Yo no creo que Dios piense así. Dios no necesita que nosotros pensemos qué es lo que Él está pensando. Los pensamientos de Dios están escritos. Aquí están escritos, hermano. Si usted me dice que es que usted no piensa que Dios piensa eso, hermano, cerremos la Biblia y dediquémonos a pensar. No, la palabra quedó escrita. Para que nosotros, leyéndola, podamos conocer los pensamientos de Dios para cada situación. Entonces aquí nos encontramos, hermanos, con un posible conflicto de intereses. Y digo posible, no estoy diciendo que ocurrió. Posible conflicto de intereses. ¿Ya? Eso que quede allí entre comillas, porque ahorita vamos a ver otras cositas. Ahora, esto no quita el hecho, hermanos, de que Bernabé fuera un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. Ah, no, hermanos, se le nubló el juicio y se inclinó por la sangre, porque dice el dicho popular, ¿no? La sangre llama, ¿sí o no? Eso dicen. Aunque ahorita alguien dijo que en este caso no había sentido eso con su papá, que lo había dejado solo. Pero muchos dicen, la sangre llama. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros no han visto esa escena de una persona que ha hecho lo malo, que ha golpeado a otra persona, que ha sido un sicario, un ladrón, ha maltratado, ha golpeado o ha matado a alguien y lo están cogiendo allí? Y vienen personas y se toman la justicia por su propia mano y comienzan a golpearlo y salen a defenderlo, ¿quién? La familia. No le peguen, él no es malo, él no fue, él no tuvo la culpa. Hermano, la sangre sale a defender, la sangre llama, la sangre se antepone. Y por eso digo, en ocasiones nubla el juicio. Porque Pablo tenía unas buenas razones para esto. Es posible que Bernabé le estuviese recordando a Pablo en ese momento que hubo ese desacuerdo en Hechos 15, donde Pablo le dice, no lo vamos a llevar. Pero Bernabé insiste y dice, no, Pablo, llevémoslo. Es posible que Pablo le hubiese dicho, Bernabé, pero si ya nos abandonó. Y es posible que Bernabé le estuviese recordando esa situación en Hechos capítulo 9. Pablo, ¿recuerdas cuando llegaste a Jerusalén? ¿Recuerdas que la iglesia no quería juntarse contigo? ¿Recuerdas que la iglesia te tenía aislado porque no creía en tu conversión? ¿No creía que habías cambiado? ¿No creía que tú habías dejado de ser un perseguidor para convertirte ahora en un proclamador del evangelio? ¿Quién fue el que te acercó a ellos, Pablo? ¿Quién fue el que estuvo a tu lado, Pablo? ¿Quién fue el intermediario, Pablo, que fue ante los apóstoles, ante la iglesia, y les dijo, reciban a este hombre? Yo he oído lo que este hombre ha hecho en la iglesia de Antioquía de Siria. Y por eso tú pudiste comenzar a entrar y salir y había paz entre la hermandad. Es posible que Bernabé le dijera, Pablo, dale una segunda oportunidad a Marcos. No lo trates así.
No lo deseches tan pronto. Piensa, Pablo, que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Ahora, yo no me imagino a Bernabé manipulando a Pablo. A veces nosotros lo hacemos de esa manera, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, en una ocasión se hizo, hermano, acuérdese, la otra vez no se hizo eso, entonces esta vez tampoco se hace. O la otra vez se hizo esto, entonces esta vez sí se hace. No, yo no me imagino a un Bernabé manipulando a Pablo, con antecedentes. Yo me imagino un Bernabé poniendo delante de Pablo la posibilidad de una segunda oportunidad, sugiriéndosela. Yo no me imagino a Bernabé imponiéndole, lo vamos a llevar. Y Pablo, acuérdate, tú llegaste aquí porque yo te fui a buscar. Tú estás aquí de aparecido, porque al que enviaron de Jerusalén fue a mí. Y yo te vi por allá solito en Tarso, que no estabas haciendo nada, y fui y te traje. Así que tú llegaste, fue pegado a mí. No, yo no me imagino a Bernabé en esas condiciones. Yo me imagino un Bernabé respetando que Pablo también era un servidor del Señor, respetando la posición y respetando la opinión del apóstol Pablo. Y esto nos debe llevar a nosotros a algo, hermanos. No debemos alarmarnos cuando veamos que en la iglesia y particularmente entre los siervos de Dios hay desacuerdos, hay diferencias. No debemos alarmarnos, porque esas diferencias y esos desacuerdos son basados en opiniones, no en doctrina. Alármese cuando hayan diferencias doctrinales, alármese. Ahí sí, cuando usted vea, no, es que el hermano doctrinalmente está enseñando algo distinto, alármese. Pero si son cuestiones de opinión, no hay que alarmarse, porque eso ocurre hasta en su casa, o en su casa no hay diferencias de opinión. Levante la mano el que no tenga diferente opinión en casa. Todos piensan igualitos, todos hacen todo igualito. No, hermanos, hay diferencias de opinión. Hay posturas distintas, cada uno pensando en lo mejor posible, pero en lo que debemos prevalecer es en la unidad de la doctrina. Y estos dos hermanos la tenían, porque devuélvase a Hechos 15, verso 1 y 2. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Si los hermanos allá en Antioquía de Siria están viendo que hay una diferencia doctrinal, porque esto sí era doctrinal, no era opinión, era anteponer, escuchen, era anteponer la circuncisión por encima de la obediencia al Evangelio. ¿Y por qué la iglesia decide enviar a Pablo y Bernabé? ¿Porque estaban unánimes en la doctrina o había diferencias también entre ellos? No, había unanimidad en la doctrina. Es decir, aquí estamos viendo dos hombres que en cuanto a la doctrina están unidos, pero en opiniones no están de acuerdo. Hay diferencias. Y es lo mismo que puede ocurrir entre todos nosotros. Veíamos un puntico que tenía que ver con la comida. Y veíamos en la palabra que Pablo dice en Romanos capítulo 14 que no debemos debatir sobre opiniones, sino que cada uno busque el bien del hermano. Que no nos juzguemos los unos a los otros por cuestiones de opinión. Así que nosotros no debemos juzgar a Pablo y a Bernabé por una cuestión de opinión. Nosotros podemos ver años más tarde que Pablo y Bernabé nuevamente como que están haciendo una labor. Porque noten la referencia que hay, que es la única que se menciona después en Primera de Corintios, en cuanto al trabajo entre Pablo y Bernabé juntos. Pero en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 4 y 6, Pablo hace una referencia esporádica de Bernabé, pero nos deja ver de que ellos no habían perdido la comunión. No habían perdido el contacto, no habían perdido la unidad en la doctrina, a tal punto que ellos pudieron seguir trabajando juntos. Mire lo que dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Está Pablo escribiendo la carta a los Corintios que se cree que se escribe más o menos por el año 57.
Escuche, carta a los Corintios, se escribe en el año 57. ¿Cuándo hubo el desacuerdo? Al inicio del segundo viaje. ¿Cuándo inició el segundo viaje? Año 51. Así que años más tarde, dice Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer, tiempo presente, con nosotros, vamos a ver quiénes son nosotros, una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Entonces mire que ahí tenemos nosotros una enseñanza de que Pablo y Bernabé en un futuro se volvieron a juntar. Hubo un desacuerdo, hubo una desaveniencia, hubo una diferencia de opiniones, hubo una postura, como dijo un hermano, hubo un choque de trenes de opinión, porque eran dos pesos pesados de la iglesia. Un apóstol y otro apóstol de la iglesia, un apóstol de Jesucristo y un apóstol de la iglesia, porque la palabra apóstol es enviado, y Bernabé fue enviado. No es un apóstol de Jesucristo como Pablo, pero sí fue enviado por la iglesia. Un hombre que tenía influencia en la iglesia. El hombre que dio esas primeras nociones de lo que es ser generosos en la iglesia, porque dice que vendió una heredad y la repartió y puso el dinero a los pies de los apóstoles. Un hombre de fe, un hombre de amor, con el apóstol Pablo, que en un momento no pudieron encontrar un mismo sentir. Y decidieron, hermanos, tomar caminos separados. Así que no los juzguemos tan a la ligera por ese desacuerdo. Además, tengamos presente algo, hermanos. Ellos seguían siendo seres humanos. No son ángeles. No son querubines. Seguían siendo seres humanos, con debilidades, con pensamientos humanos, con emociones, con sentimientos, con un trasfondo cultural, un pasado que venían trayendo en sus vidas. Y eso posiblemente influyó a que cuando llegaran a este momento no pudieran tener un mismo sentir. Y es lo mismo que pasa en una relación, hermanos. ¿Qué pasa en una relación de matrimonio? Se juntan dos personas que han sido criadas en hogares diferentes. A veces hogares donde la mamá es el papá y el papá termina siendo la mamá. Hogares donde está solamente la madre. Hogares donde está solamente el padre. Hogares donde el padre ha sido un hombre autoritario, obstinado, terco, de temperamento fuerte, no de carácter, porque el carácter fuerte se controla. Es el temperamento fuerte, el temperamento intemperante. Un hombre de temperamento intemperante. Una mujer posiblemente rebelde en su casa, que se rebeló a los padres desde muy niña, que no se sujetó a papá y a mamá, y ahora se junta con otra persona, y comienzan los choques, y comienzan las diferencias, por opiniones, por cuestiones pequeñas que se vuelven grandes, porque no encuentran un acuerdo. Y luego esos hogares vienen a la iglesia, y se encuentran con otra clase de hogares, donde la mujer es lo opuesto a lo que ella es. Y hay muchas mujeres que empiezan a decirle a las otras, no, pero usted no se deje. No, es que si yo me hubiera dejado a mi esposo, vea, me tenía así montada. O se encuentran con hombres que son tranquilos, pasivos. Y otros son, no, es que usted tiene que ser así, y usted tiene que hablar así, y usted tiene que hacer esto, porque es que si no, usted no va a llevar las riendas de su casa. Son opiniones. Bueno, aquí hubo opiniones. De formas, no de fondo, de formas de cómo desarrollar una labor. Ambos estaban dispuestos a visitar a los hermanos, pero en la forma no encontraron la manera de ponerse de acuerdo. Noten algo particular de la Escritura, hermanos. La Biblia no esconde las cosas negativas entre los siervos de Dios. Por eso es un libro único, porque no esconde las cosas. Una vez estaban pintando a un presidente en los años 1800 y el pintor le dijo, por favor, voltéese un poquito. No, esa no. Voltee otro poquito. No. Otro poquito, voltee. Entonces él le dijo, pero yo quiero que de frente. No, presidente, voltéese un poquito. ¿Pero por qué de frente no?
Dice, bueno, porque es que de frente tienes como muchas arrugas y tienes una verruga. Y él le dijo, me pintas de frente, porque yo quiero que me vean tal y como soy. Hermanos, nosotros no debemos estar escondiendo las cosas. Al contrario, debemos presentarnos tal y como somos, porque eso va a ayudar para que me puedan ayudar a mí a corregirme, a decirme en qué estoy mal. El presidente dijo, me pintas con arrugas y verrugas, porque así soy yo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Usted no ve las fotos que nos vamos a tomar hoy en día? No, así no, este no es mi perfil, no. Espere, la panza, meta la panza. Y ya que se ahogan, se ponen hasta morados los hermanos aguantando ahí la foto. Porque tratamos de hasta en las fotos. ¿Usted cree que no es lo mismo que hacemos con nuestra vida espiritual a veces? ¿Usted cree que no es lo mismo que tratamos de hacer a veces con la vida de nuestro hogar? ¿Esconder las arrugas? ¿Esconder las verrugas? La Biblia no las esconde. Y nos dejó este hecho vergonzoso y penoso, escrito, para que nosotros aprendamos de ellos a cómo encontrar solución a este tipo de episodios. Aprendamos de ellos, hermanos, en vez de juzgarlos, en vez de criticarlos, en vez de condenarlos, de cuestionarlos, aprendamos de ellos, que va a ser para nuestro bien. Ahora, hermanos, ¿quién tomó la mejor decisión? ¿Quién creen ustedes que tomó la mejor decisión? ¿Pablo al decirle que no, o Bernabé al llevárselo por otro lado? Piense ahí, a ver, no, Pablo. No, porque Pablo era el apóstol, hermano. Si me pongo a sumar 1 más 1, Pablo era apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribió 13 cartas, estableció una cantidad de congregaciones. No, Pablo. No, pero por otro lado Bernabé, hermanos, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y consoló y confirmó a los hermanos, fue enviado por los apóstoles, a tal punto que su nombre no es Bernabé. Ese no es su nombre. Ese fue el nombre que le dieron los apóstoles. Su nombre de pila es José. Ese es su nombre de pila. Pero los apóstoles le dieron ese sobrenombre al ver sus cualidades, porque vieron que era un hombre de consolación. Entonces, ¿quién tomó la mejor decisión? Vamos a ver algo, hermanos, que no sé si nos vaya a mostrar quién tomó la mejor decisión. Pero algo que no podemos pasar por alto, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios en cuanto a Pablo, que no se dice en cuanto a Bernabé. Hechos capítulo 15, vaya nuevamente allá, por eso les dije no lo pierdan. Verso 39 y 40. Dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Noten la forma en la que lo describe Lucas. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, ¿salió cómo? Encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. No se dice lo mismo de Bernabé. No se dice que Bernabé salió encomendado por los hermanos a la gracia, pero sí se dice de Pablo. Eso es un detalle importante. Porque puede ser que eso nos esté tratando de mostrar de que a pesar de que hubo dos opiniones, alguien tenía una opinión un poco más justa, un poco con más juicio. Y por eso es que la misma iglesia, hermanos, porque esto lo hace la iglesia de Antioquía de Siria, la iglesia en la que Bernabé estuvo trabajando durante mucho tiempo, la iglesia que le permitió a Bernabé ir a buscar a Saulo. Esa iglesia está encomendando a Pablo y a Silas, pero no se dice lo mismo de Bernabé. De Bernabé simplemente se dice que tomó a Marcos y navegó para Chipre. No sabemos por qué no se dice, pero sí podemos nosotros leer qué se dice referente a la salida del apóstol Pablo. Ahora, no sabemos qué pasó con Bernabé durante ese tiempo, hermanos. Bernabé se pierde en la historia. Hasta ahí llega las referencias de Bernabé. Mientras que nosotros sí podemos ver qué pasó con Pablo. Segundo viaje misionero, tercer viaje misionero, encarcelamiento, viaje a Roma, las cartas que se escriben después de la prisión, la carta que se cree que se escribe después de que él sale de la prisión, pero de Bernabé
No tenemos sino la única referencia a hecho de 1 Corintios 9, 4 al 6. No sabemos si fue por el hecho de haber salido en esas condiciones que desaparece en la historia, o si Dios quería que toda la atención se centrara en los hechos del apóstol Pablo. No lo sabemos, pero hay algo particular en esta situación. Ahora, ¿tenía razón Pablo de no llevar a Juan Marcos? ¿Qué creen ustedes? Dice la historia que él se devolvió, los abandonó. Es decir, él fue en un viaje misionero. Al principio Pablo dijo, vamos a este viaje misionero, y Marcos dijo, yo voy. Y cuando llegan allá dice, no, ya no voy, y se devuelve. ¿Tenía razón Pablo de no volver a llevar a Juan Marcos? ¿Acaso no dijo el Señor Jesús en Lucas 9:62? Cualquiera que pone la mano en el arado y mira atrás, ¿no es digno del reino de Dios? ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Qué había hecho Marcos? Eso. Voy a la obra. No, ya no voy a la obra. Pablo, cuenta conmigo. No, Pablo, ya no cuentes conmigo. Hermanos, ¿tenía razón Pablo al haber tomado esa decisión? ¿Tenía más peso la postura del apóstol Pablo? Ahora, la otra pregunta, ¿tenía razón Bernabé al darle otra oportunidad a Marcos? ¿O no tenía razón? ¿Tenía razón tenía razón Bernabé de ver en Marcos a un joven que tuvo un momento, un episodio, como llamamos nosotros, de pánico? Usted no ha visto que hay personas, yo no sé si ha visto, ¿no? Yo he visto hombres. Usted los ve musculosos, grandotes, así como yo, no, como otros, ¿no? Grandotes, musculosos, saltando por esquivarse un ratón, una cucaracha, gritando como una mujer. Y uno dice, ay, la señora es un señor gritando porque le da miedo. ¿Pudo haber tenido Marcos un episodio de pánico, de temor? ¿Cuántas veces usted y yo no nos hemos sentido o creído valientes ante una situación y cuando la enfrentamos nos da pánico, nos da temor, nos echamos para atrás, nos tiembla la voz, nos tiemblan las piernas, se nos acelera el corazón? Contaba un hermano que en una ocasión él iba a iniciar un viaje a la India y él dijo, ¿quiénes van a ir al viaje a la India? Manos levantadas. Digo, bueno, ¿seguro, no? Sí, seguro, hermano, yo he visto las fotos y quiero ir. Bueno, tengan presente esto. Tenemos que viajar en tren, más o menos 16 horas. No hay asientos. Escuchen, no hay asientos. Son vagones llenos con 200, 300 personas, de pie, que algunos no se han bañado en 2 o 3 semanas, porque se bañan solamente cuando tienen relaciones sexuales. Sudorosos, temperaturas de 40 afuera y dentro del vagón 45 o 50 grados. Poca agua, no hay carne, porque en la India no se comen el ganado. En el tren no va a parar para que usted haga sus necesidades. Hay un lugar donde usted las va a hacer. Hay un hueco, no hay inodoro, no hay taza. No hay la calaca, no hay papel higiénico. Hay tigres en la selva, hay serpientes en la selva. Solamente arroz comemos. De pronto por ahí pancito. Tenemos que caminar a veces por días para llegar a las comunidades. Cuando él dijo todo esto, muchos se les acabó la emoción. Hermanos, en la obra del Señor hay retos que en ocasiones nosotros podemos desde acá decir, yo haría eso. Cuando ya nos enfrentamos decimos, ¿para qué me metí en esto? ¿Para qué me metí en esto? Posiblemente Marcos sintió eso. Sí, Pablo, yo quiero ir a este primer viaje misionero. Se enfrenta a esta situación y dice, no, esto como que no es para mí. Y decide regresarse. Ahora, el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron pensamientos diferentes, pero cada uno de ellos
tuvo un buen propósito. Y tanto Pablo, al decir que no lo llevaran, como Bernabé, al decidir llevarlo, fueron usados por Dios para un buen propósito, que lo vemos años más tarde. Váyase un momentico, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Y es Pablo el que está hablando. Posiblemente ya está en sus últimos años, años 65, 66, 67, porque él muere en esa época bajo el gobierno de Nerón, que gobierna hasta el 68, el emperador Nerón. Y noten lo que dice Pablo: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Noten, año 51, año 67, ¿cuántos años han pasado? 15 años. Después de 15 años dice Pablo: tráelo, me es útil para el ministerio. ¿Tuvo razón Pablo en decir no? ¿Tuvo razón Bernabé en decir sí? ¿Quién tuvo la razón? Noten lo que dice Filemón, capítulo 1, verso 24. Bueno, no tiene capítulos, pero Filemón, verso 24. Lo compartíamos con los hermanos en Viges en una ocasión, lo compartí con otros hermanos luego. Un libro que enseña muchísimo y es el Evangelio en pasta, hermanos. Perdónenme esa expresión, es el Evangelio en pasta, porque es nuestra condición ante Dios. Pero noten lo que dice el 1.24 de Filemón. No es el 1.24, es el 1, ya les digo, verso 15 en adelante. Sí, el 24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Cómo lo llama Pablo a Marcos? Mi colaborador. Aquel que le dijo en su momento: no te voy a llevar. Porque esta carta se escribe desde Roma, años 60 al 62. Ahora le llama mi colaborador. Por eso les decía, no juzguemos tan a la ligera a Pablo. No juzguemos tan a la ligera a Bernabé, por haber tenido un desacuerdo, por no haber encontrado una solución en la cual hicieran el viaje llevándolos a todos. No los juzguemos, porque luego vemos que tuvo un buen propósito la decisión que cada uno de ellos tomó. Dios obró, hermanos, en esta decisión. Dios obró en esta situación. Esa separación sirvió para que Juan Marcos reaccionara. Sirvió para que Juan Marcos valorara el servicio a Dios. Sirvió para que Juan Marcos posiblemente se diera cuenta de que no era el momento, que no estaba preparado, que tenía muchas ganas, que tenía mucho entusiasmo, pero que no estaba preparado. Algunos pintan a Juan Marcos como un joven. Yo no sé de dónde sacaron que era joven. La Biblia no dice que era joven. La Biblia dice que era un hombre, ya. De Tito y de Timoteo se les dice que eran jóvenes, pero de Juan Marcos no se menciona la edad. Así que posiblemente era un hombre de 40, 50 años, pero que todavía no estaba preparado. Porque la edad no garantiza la formación del carácter en nosotros. Yo he dicho esto otras veces y se los vuelvo a repetir, y perdónenme si la comparación es un poco grotesca. No somos frutas que con el tiempo maduramos. Hay hermanos, hay personas que llegan a los 50, a los 60 años y usted les ve unos comportamientos que usted dice: ¡qué inmadurez! ¿O no? ¿Los ha visto o soy yo el único? ¿O es que me fijo mucho? ¡Qué inmadurez! Con canas, decimos así, ¿no? Con canas, con arrugas, hasta con nietos y con una inmadurez. Bueno, no sabemos si ese fue el caso de Juan Marcos. No nos dice la edad. Vuelvo y digo, no sé de dónde sacaron que era joven. ¿Porque se devolvió? No. Dice que era sobrino de Bernabé. Si era sobrino era niño. ¿Y qué tal que la que tuvo a Juan Marcos era mayor que Bernabé? Aquí hay casos donde los sobrinos son más grandes que los tíos. Por la casa hay una niña que es así. La niña tiene como 6 años,
Y es la tía de un niño que tiene como 10. Escuche, es la tía del niño que tiene como 10. Esto le sirvió a Marcos, hermanos, para reaccionar, para valorar el servicio, para que se diera cuenta que el servicio a Dios no es un hobby, que cambiamos con el tiempo. Hay hermanos que tenían por hobby correr, después uno los ve, ahorita es leer, y después de leer, ver series. ¿Quién está en el hobby de las series? Algunos, ¿no? Pero Netflix se ha llenado de plata. Luego tienen el hobby de coleccionar zapatos. Luego tienen el hobby de ir a la piscina. Luego el hobby de la bicicleta. Hermanos, el servicio a Dios no es un hobby. Y Marcos tuvo que aprenderlo. Marcos tuvo que entenderlo. Que la vida cristiana no es un sueño. No es un relajo, me perdonan la expresión. La vida cristiana, hermanos, es algo serio. Estamos hablando de la eternidad. ¿Usted cree en la eternidad, hermano, hermana? Estamos hablando de la eternidad. Y Marcos tenía que entender que servir a Dios es una responsabilidad ante Él y ante las personas. Y que no podemos estar dejando nuestro servicio tirado. Hermano, ahora sí. No, hermano, ahora no. No, ahora sí voy con toda. No, hermano, ya, por ahora no. Pablo vio eso en Marcos. Dijo, no es el momento de llevarlo. Bernabé vio a un joven, o no sabemos de qué edad, pensando, pero démosle otra oportunidad. Y quiso darle otra oportunidad. ¿Quién tomó la mejor decisión? ¿Quién hizo bien? Cuando se trata de opiniones, no podemos juzgar que una sea mejor que la otra. Son opiniones. Son opiniones. Debemos esperar para ver qué ocurre después, para darnos cuenta cuál fue la mejor decisión. Pero en el momento hay que respetarlas, hay que aceptarlas. A veces en la relación de pareja ocurre esto, hermanos. El hombre dice, no, esto es lo que vamos a hacer, no estoy de acuerdo. Pero bueno, si tú crees que es lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Vamos a esperar. Si las cosas salen bien, el hombre no tiene por qué decirle, ¿te diste cuenta? ¿Qué tal que te hubiera hecho caso? Mira. Menos mal que yo soy el hombre y yo hice lo que teníamos que hacer. Pero si las cosas salen mal, la mujer no tiene por qué salir a decirle, ahí está, por no escuchar. Eso le ha pasado siempre, nunca me ha escuchado. Ahí tiene. Ni uno ni otro. Porque las intenciones son el bienestar de todos. Son el beneficio de todos. Ni debemos enorgullecernos si las cosas salieron bien. Ni debemos nosotros tampoco juzgar al otro si las cosas salieron mal. Es respetar la toma de decisiones. Es respetar que hay opiniones diferentes. Aceptarlas. Como lo hicieron Pablo y Bernabé. Piensas así, yo pienso así. En estas condiciones, irnos a trabajar juntos, no vamos a hacer nada bueno. Así que deciden separarse. Porque ¿qué dice Amós 3:3? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Había que ponerse de acuerdo. Pero en esa opinión, no estuvieron de acuerdo. Pero en la doctrina mantuvieron unidos. Que esto no nos vaya a servir a nosotros para decir, hermano, por eso es que cuando hay una división eso es normal. No, porque aquí no hubo una división de iglesias. Pues aquí no hubo una división de iglesias. Bernabé no se abrió otra iglesia. Bernabé se fue para Chipre, donde ya estaba la iglesia del Señor allá. Pablo no se fue enemistado con Bernabé. Pablo se fue encomendado a establecer nuevas iglesias, donde no habían. Porque es triste y lamentable que en una ciudad 4 o 5 iglesias. Y todas nos llamamos iglesias de Cristo. En Estados Unidos, contaba un hermano que lo invitaron en una ocasión a Chicago, a Los Ángeles, perdón, y lo llevaron a la iglesia de Cristo y él iba a predicar en inglés y en español. Pensó que iba a ser en la misma iglesia. Cuando lo llevaron, bueno hermano, aquí estamos y la iglesia muy bonita, local. Y voltea a mirar, iglesia de Cristo también. Hermano, ¿y aquí qué pasó? Es que esta es la iglesia de los americanos. Esta es la iglesia de los afros. Enfrente, la una de la otra. Iglesia americana, iglesia de afros.
¿Qué le dice eso al mundo? ¿Qué le muestra eso al mundo? ¿Cómo le decimos que estamos siguiendo la misma doctrina, al mismo Señor, al mismo Espíritu? Tenemos la misma fe, la misma esperanza. ¿Cómo le enseñamos eso al mundo? Hermanos, aquí era una cuestión de opinión, pero nunca hubo una división, ni de iglesias, ni entre ellos, porque ya lo he dicho, nuevamente se encuentran en un futuro, y trabajan juntos, se unen nuevamente, y están sirviendo al Señor juntos. Para terminar, hermanos, las aplicaciones. Los desacuerdos hacen parte de nuestra naturaleza pecaminosa caída, pero no deben ser la razón ni la justificación para enemistarnos. Escuche, hay desacuerdos porque nuestra naturaleza pecaminosa caída tiene pensamientos, ideas, inclinaciones diferentes, pero no debe ser la justificación para enemistarnos. Pablo y Bernabé no se enemistaron. Usted no escucha en las cartas hablando a Pablo mal de Bernabé. Bernabé, el que se enojó, se dividió, se apartó, no se sujetó. No vemos a un Bernabé inquietando a las iglesias diciendo, es que Pablo es un hombre sin compasión, sin misericordia, sin amor, sin cariño, sin afecto, no da segundas oportunidades, desecha la primera. A ninguno de los dos los vemos hablando mal el uno del otro. Ni la iglesia hablando mal de Bernabé, ni la iglesia exaltando más a Pablo. Es simplemente una diferencia. Cada uno de ellos tenía las mejores intenciones. Y es posible que Dios permitiera todo eso para que ocurriera lo que ocurrió finalmente, que ahora Marcos fuera útil para el ministerio con Pablo. Vaya un momentico a Filemón, capítulo 1. Bueno, nuevamente, no tiene capítulos. Filemón 1:15 al 16. Dice, hablando acerca de Onésimo, ¿no? Pero noten cómo Dios obró para que este hombre hiciera algo indebido, se fuera hasta Roma. Pablo estaba en Roma, posiblemente cae preso este hombre en Roma y allá se convierte. ¿Todo para qué? Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Noten, hermanos, este hombre, Onésimo, era un esclavo de Filemón. No se había convertido. Filemón es un converso, pero Onésimo no. Roba a Filemón, cae preso en Roma y allá se convierte. Y ahora le dice Pablo, porque quizá para esto se apartó de ti. No para que lo veas ya como un esclavo simplemente, ahora es tu hermano. Recíbelo como un hermano. Es posible que esta separación que hubo fue permitida por Dios, u orquestada por Dios, para que Marcos se formara más. Y ahora Pablo lo recibiera, no como un desertor, sino que lo recibiera como un servidor, como un colaborador. Hermanos, siempre vamos a necesitar un Bernabé que crea en nosotros, que crea en nosotros, que crea que es posible que salgamos del hoyo en el que hemos caído, que crea que podemos ser restaurados. Pero también vamos a necesitar de un Pablo que nos haga ver los errores, que nos diga dónde hemos hecho mal. Dice la palabra en los Salmos, ¿quién puede conocer sus propios errores? ¿Quién? No. Líbrame de los que me son ocultos. Y a veces Dios nos libra enviando personas que nos los exponen y nos dicen, mira, este es tu pecado, este es tu error, corrígelo. Ay, pero es que Bernabé no me dijo las cosas así, porque no todos somos Bernabé, porque se requiere en ocasiones de un Pablo, se requiere de alguien que nos diga, estás haciendo mal, estás pecando contra Dios, o estás tomando decisiones equivocadas. ¿Quién ha sido tu Bernabé? ¿Quién ha sido tu Pablo? Tú lo sabes. Porque todos tenemos un Pablo y un Bernabé, ¿sí o no? Rara vez tenemos todos Bernabé. Si usted tiene siempre Bernabé,
Duro que usted pueda salir a veces de una situación difícil. Pero todos tenemos un Pablo, todos tenemos un Bernabé. ¿Quién ha estado a tu lado en una caída para levantarte? Piensa en ese Bernabé que estuvo a tu lado. ¿Fueron tus padres? ¿Fue tu cónyuge? ¿Fue un hermano en la fe? ¿Fue un hermano en la carne? ¿Fueron tus hijos? ¿Quién estuvo a tu lado para ayudarte a levantar? ¿Quién ha creído en ti cuando nadie daba nada por ti? Cuando todos dicen, ahí no hay nada, deséchelo. ¿Quién ha creído en ti? ¿Quién dijo, no, hay algo, se puede hacer algo, se puede recuperar, hay materia prima? Y si hay materia prima, el Señor la puede transformar. Porque ¿de dónde nos sacó a nosotros el Señor? Del barro, hermanos, de la tierra, de allá nos sacó. Si hay materia prima, algo se puede hacer. ¿Quién fue tu Bernabé que creyó en ti? ¿Quién fue ese Pablo que te exhortó duramente, pero con amor? Que fue duro, que tú dijiste, oiga, pero sin misericordia usted. Pero lo hizo con amor. Lo hizo con compasión. Lo hizo porque vio el riesgo en el que tú estás. Hermano, si usted ve que su hijo va a pasar la calle y viene un carro a toda velocidad, usted le dice, papi, venga mi amor, venga, córrase para acá. ¿Qué hace usted? Usted le lanza un grito. O usted se lanza contra él, lo abraza y los dos se caen, se golpean, se raspan. Pero usted lo está haciendo por salvarlo. Lo está haciendo por salvarlo. Ese era Pablo, que estaba viendo más allá, que estaba queriendo que Marcos tomara conciencia de lo que es servir al Señor. ¿Quién te ha estimulado a ti a seguir adelante a pesar de las caídas? ¿Quién? ¿Quién te ha dicho, vamos, no te rindas, sigue adelante? Y la pregunta es, ¿eres tú un Pablo o un Bernabé? ¿Quién eres tú? No te vayas a sentir mal si eres el Pablo. Ay, hermano, yo como que soy Pablo, yo duro, hermano, yo soy... No te sientas mal. No te sientas mal si eres un Bernabé. Ay, de razón, es que no cambia porque yo no soy capaz de decir las cosas así como usted las dice, hermano. Dígalas usted. No te sientas mal. Porque todos podemos ser un Pablo o un Bernabé. El único que puede hacer todas las cosas es Dios, no nosotros. No olvidemos que Dios usó las dos posiciones, las dos decisiones para tener un resultado sorprendente. Y el resultado es que ahora Marcos era un colaborador. Es posible que en el momento Marcos no aceptara esa decisión de Pablo. No, pues no estoy de acuerdo con Pablo. Yo ya demostré que estoy arrepentido. ¿Por qué no me da una segunda oportunidad? Es posible que Pablo no estuviera de acuerdo con Bernabé. No estoy de acuerdo con que se lo lleve, ni siquiera para otro lugar. No debió haberlo hecho. Pero Dios usó las dos decisiones para que todo esto trajera un buen resultado. Hermanos, yo no sé si tú te has encontrado en esa postura donde no has estado de acuerdo con una u otra decisión. No, hermano, yo no estoy de acuerdo. Pero después dices, bueno, había algo de razón en la decisión que se tomó. Había algo de razón. Ahora se pueden ver los resultados. A veces en casa a los hijos no les gustan las decisiones que tomamos. A veces en casa los hijos se resienten, se disgustan. A veces uno de los cónyuges se disgusta por las decisiones que toma el uno o el otro. Pero nosotros lo estamos haciendo, hermanos, para el beneficio de todos. En el momento no se ve, en el momento no se entiende, pero llegará el momento, hermanos, donde ellos van a poder entender por qué tomar las decisiones que se toman. En 2 Corintios, capítulo 7, verso 8, dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es posible que esa decisión causó tristeza en muchos, que vieron, pero se separaron Pablo y Bernabé. Y Pablo no le dio una segunda oportunidad a Marcos. Bueno, cuando Pablo le escribe la carta a los corintios esperaban una carta llena de amor porque le hicieron unas preguntas, depositaron confianza y le hicieron preguntas a Pablo. Y Pablo comienza a darle respuestas y Pablo dice, yo sé que la carta que les escribí fue dura, pero no me pesa. ¿Era un hombre sin remordimientos? No, era un hombre lleno de amor. Y él dijo, yo sé que mi carta fue dura, yo sé que mis palabras fueron severas, yo sé que los contristé, yo sé que no les agradó, yo sé que posiblemente leyendo la carta empezaron a sentirse como si la silla tuviera tachuelas por debajo y no querían seguirla escuchando. Yo lo sé, pero no me pesa, porque lo hice para que fueran arrepentidos según Dios. A veces se necesita eso, hermanos, de alguien que sea severo y duro con nosotros, para que seamos movidos al arrepentimiento según Dios. Porque hay otro arrepentimiento, pero ese arrepentimiento es según el mundo. Ese es el arrepentimiento del remordimiento. Ese es el arrepentimiento del que dice, sé que hice mal, pero no se corrige. Ese fue el arrepentimiento de Judas, que terminó suicidándose. Dios quiere que nosotros seamos movidos al arrepentimiento, pero según Dios, para que no padezcamos ninguna pérdida. ¿A ti te han hablado así? Si lo han hecho, ama a esa persona. Te va a costar, porque posiblemente lo que veas es alguien malo, cruel, pero ama a esa persona, porque dice Proverbios, fieles son las heridas del que ama, importunos los besos del que te aborrece. A veces ese que te trata con cariño no te ama, te aborrece. No quiere que tú cambies, por eso te deja seguir así. Pero el que te ama te corrige, el que te ama te exhorta, el que te ama te dice lo que estás haciendo mal, por amor. Ama a esa persona, porque esa persona te ama. Ámala. No la mires con ojos de indiferencia, de disgusto o enojo. Mírala con amor, porque quiere lo mejor para ti. Si hay alguien en esta mañana que nos está visitando, yo quiero decirte que tú eres Marcos. Tú te apartaste en un momento de tu vida del camino del Señor. Puede ser en tu juventud, puede ser en tu adolescencia o en tu adolescencia. Tú te apartaste, abandonaste el camino y hay alguien que ha estado a tu lado y se ha convertido en tu Bernabé. Pueden ser tus padres, pueden ser tus abuelos, puede ser un amigo, una amiga, puede ser un familiar tuyo que es creyente y ha estado ahí contigo y te ha movido y te ha inquietado y te ha invitado a que escuches el Evangelio. Y puede que hoy hayas llegado y te hayas encontrado con un Pablo que te dice que estás en pecado, que te dice que si tú mueres en esa condición estarás eternamente condenado, que te dice que si tú no dejas tu vida de pecado, no importa cuántos años vivas, vas a sufrir toda la eternidad, que te dice que la vida que estás llevando no es agradable a Dios, porque te traes un mal para ti, porque haces sufrir a tu familia, porque aquellos que somos creyentes sabemos dónde vas a pasar la eternidad y eso nos causa dolor. ¿A ti no te causa dolor? Saber que tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, tus sobrinos estarán sufriendo en el infierno. ¿No debiera eso despertarte el corazón de un Bernabé o de un Pablo para decirle a tu familia, arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde? Vuélvete a Dios. Tú eres un Marcos, pero tú puedes tener una segunda oportunidad. Si tú has creído en Cristo, si te has arrepentido, ¿qué estás esperando? Ananías le dijo a Pablo, ¿por qué te detienes? ¿Qué te falta? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Si tú dices creer en Cristo, si tú dices que sabes que estás mal,
Si tú estás consciente de que si te mueres hoy estarás en el infierno, ¿por qué te detienes? Levántate, soluciona ese problema hoy. No esperes. No piensen, no, yo voy a esperar como Marcos. Con los años, hermano, de pronto dentro de unos 15, 20 años, así como Marcos, me enderezo. Dice la palabra de Dios en Santiago: vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal o cual ciudad y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida?, dice Santiago. Es neblina que aparece por un poco tiempo y luego desaparece. En lugar de lo cual deberías de decir: si Dios quiere, iremos y haremos esto o aquello. Y dice: toda jactancia es pecado. Santiago 4:13 en adelante. Tú te jactas cuando dices: mañana, no, pasado mañana, no, dentro de un mes, no, en 8 días, no, qué afán, no hay afán. Tú te estás jactando y dice: toda jactancia es pecado, porque tú no sabes lo que será el día de mañana. Si Dios hoy te ha expuesto con tu realidad, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy. Reconcíliate con Dios hoy. Si eres un miembro que a pesar de que te congregas te has apartado del Señor, reconcíliate hoy. Si eres una visita que te congregas pero no has obedecido el Evangelio, reconcíliate hoy. Hoy puedes tener paz en tu corazón si obedeces el Evangelio. Hoy lo puedes hacer. Cuando Pablo y Bernabé comenzaron a entregar la carta, hubo paz entre la iglesia, porque los corazones fueron tranquilizados por el Señor. Hoy tú puedes recibir esa paz si tan solo obedeces el Evangelio de Jesucristo. Vamos a entonar este himno de invitación y cántalo sintiendo lo que está diciendo el himno, sintiendo que Dios está aquí entre nosotros, está a tu lado, está a mi lado y quiere ayudarte, quiere ayudarnos, cualquiera sea nuestra situación. Si desean, los que deseen ponerse de pie, vamos a entonar este himno y si tiene un familiar cerca, alguien cerca, abrácele, porque es posible que sea tu Bernabé. Si es tu Pablo, abrázalo también. No, es que a mí me tocaron puros Pablos, no importa, abrázalo, porque te ama, porque quiere lo mejor para ti. Cantemos. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Lo puedo sentir en el hermano que está a mi lado, lo puedo sentir cantando con nosotros aquí. Le puedes contar ese problema tan grande que tienes. Jesús está aquí. Si tú quieres, lo puedes seguir. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír.
tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Amén. ¿Creemos, hermanos, eso? ¿Creemos que el Señor está aquí? ¿Creemos que Él nos puede oír? ¿Creemos que Él sabe lo que estamos pasando y nos puede ayudar? Amén. Por eso dice que debemos cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Y Él está aquí, hermano. Él sabe tu situación, conoce por lo que estás pasando y Él nos puede ayudar a cada uno de nosotros si nos acercamos a Él. Vamos a entonar el himno en el nombre de Jesús para pasar, en el nombre de Jesús no, sabes que Jesús murió, para pasar al momento de la cena del Señor. ¿Usted sabe eso, hermano, hermana? Que Jesús murió, pero no solo murió, también resucitó. Así que cuando cantemos resucitó, no cantemos como, pero también resucitó, no. Cantemos que resucitó. Elevemos nuestras voces, como si te dieran la noticia. Tu padre que dijeron que estaba muerto, resucitó. Qué bueno, ¿no? Qué felicidad que ha resucitado. Así que cantemos, hermanos. Sabes que Jesús murió en la cruz, mandado por su Padre Dios, quien tanto nos amó, que a su Hijo unigénito dio por ti, por mí. Pero no solo murió, resucitó. Y hoy sé que Él vivo está, vive en mi corazón y me ayuda a vencer con su gran poder. Hoy yo canto esta canción con alegría, sabiendo que un hermoso día iré a descansar y con Cristo encontrar gran gozo y paz. Sabes que Jesús murió en la cruz. Amén. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Él resucitó. Dijo Pablo, si Cristo no resucitó, vana nuestra esperanza, vana nuestra fe, seguimos muertos en nuestros pecados. Bien, pueden sentarse, hermanos, vamos a participar de la cena del Señor, haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, porque no es solamente el acto de tomarla, porque el acto en sí mismo no es lo que nos beneficia. Alguien puede hacerlo y no le va a beneficiar. Es hacerlo con el propósito, con la razón y con toda la intención que la palabra de Dios nos muestra. ¿Y cuál es esa intención? ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa razón? Bueno, dice el versículo 26 de 1 Corintios 11. Primera de Corintios 11. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué hacemos? La muerte del Señor anunciamos. Porque Él va a venir. Porque Él lo prometió, ¿no? Él prometió venir. ¿Por quién va a venir? Por los que anuncian su muerte. ¿Cuándo anunciamos su muerte? Según ese texto. Así pues, todas las veces que comas de este pan, bebas de esta copa, la muerte del Señor, anunciáis. Yo sé que lo hacemos por medio del Evangelio. Yo sé que al predicar el Evangelio nosotros anunciamos la muerte de Cristo. Pero eso no le resta importancia a este pasaje. Porque este pasaje nos está hablando de mandamientos.
¿Es la cena del Señor un mandamiento para ti? Vamos a colocarte un ejemplo, hermanos. Vamos a colocar de que tú ves a un hermano tomando licor. ¿Qué le dices? Hermano, pero una vez al año. Eso es de vez en cuando que el hermano toma. Tú te das cuenta que un hermano está cometiendo adulterio. Hermano, pero eso es de vez en cuando. Pues, no es que sea seguido. ¿Cierto, hermana, que no? No, bueno. ¿O qué hacemos con ese hermano? ¿O con esa hermana? Porque a veces pensamos que los adúlteros son simplemente los hombres. Las mujeres también adulteran. Las mujeres también toman licor, ¿o no? ¿O usted ve las cantinas solo lleno de hombres? No. ¿O ve un hermano mintiendo constantemente? ¿Le llama usted la atención? ¿Le exhorta en el nombre de Jesús? ¿Le expone con su pecado? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque está violando un mandamiento. Pero vemos a un hermano siendo inconstante en venir el primer día de la semana. ¿Qué hacemos? Hay que entender. Escuche, y cuando digo constantemente, no me refiero a aquellos que por causas externas a ellos no pueden. Que hay hermanos que no pueden porque no pueden. Pero hay otros que no vienen no porque no pueden, sino porque le restan importancia. Noten, hermanos, Pablo dice, así pues, todas las veces que comas de este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Cristo nos ha encomendado a ti y a mí, escucha, a ti y a mí, la labor de anunciar su muerte hasta que Él regrese. Métete en la cabeza eso. Cristo, haz de cuenta que Cristo se sentó un día contigo ahí, donde estás, al lado tuyo. Y si tienes a un hermano ahí, imagínate que es Cristo. Y si estás sentado en una silla que está vacía, imagínate que ahí está Cristo. Y Cristo te dijo, como a Pedro, Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Margarita, ¿me amas? Sí, Señor. Patricia, ¿me amas? Sí, Señor. Bueno, anuncia mi muerte hasta que yo regrese. ¿Cuándo, Señor? Cada primer día de la semana. Sí, Señor, te amo y lo voy a hacer. Porque los mandamientos son ¿de quién? ¿De los hombres o de Dios? ¿Quién te encomendó a anunciar la muerte del Señor cada primer día de la semana? Pero a veces pensamos que es el hermano que invita allá al frente. Ese es el hermano que dice que hay que venir. Es el Señor. Por eso digo que no es solamente cenar, es cumplir el propósito. Hermano, cuando tú y yo estamos cenando, estamos recordando que Cristo murió, pero también resucitó. Y hoy vivo está. ¿En el cielo? No, vive en mi corazón. Tú le estás negando a Cristo venir el primer día de la semana. Si lo entiendes así. Cristo quiere estar con sus hijos, con sus hermanos, y tú se lo niegas. Cristo quiere venir a participar de la cena, y tú le dices, hoy te quedas en la casa, no sales. Bueno, por la tarde salimos para el parque, para el cine, para el centro comercial, pero en la mañana no vamos a salir. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Si creemos que Cristo vive en nuestro corazón. Dice Hebreos, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Dónde quieres que el Señor estemos? ¿Dónde quiere el Señor que estemos nosotros? Alabándole con su iglesia. Hoy, primer día de la semana, nos quiere aquí. Tú, hermano, si en algún momento le has restado importancia a venir a congregarte, y hoy estás aquí, continúa, hermano. Decídete no volver a faltar. Decídete, hermano. Convéncete de la necesidad que tiene tu alma de congregarte para participar de la cena del Señor. Convéncete, hermano. Cuando tu alma te diga, no, hoy no quiero ir, nos vamos. Y levanta el alma a la fuerza de la cama y métela al baño. Vístete y ven acá. Pero si yo no quería venir, es hipocresía. No, es obediencia.
Es obediencia, porque tú lo quieres hacer, aunque internamente algo te diga que no. Es obediencia. O tú crees que Abraham iba contento, saltando, voy a matar a mi hijo, lo voy a sacrificar, ¡qué felicidad! No. Posiblemente su corazón de padre le decía no, pero su obediencia a Dios le decía sí. Y le fue contado por justicia. Decidamos congregarnos, hermanos. Aunque la carne no quiera, arrástrala. No dejes que la carne arrastre tu espíritu al mundo.